Señor ministro, lo que pasa es que frente a estos temas, que como usted dice son complejos, existe una capacidad de lobby, de influencia política, por ejemplo, de los productores de bebidas azucaradas, que no es correspondiente a la que tiene, por ejemplo, un profesional de clase media que va a tener que sufrir un impacto grande en sus ingresos y que, pues, como él no tiene forma de hacerse oír en el Congreso ni de tener interlocución a través de un gremio con el gobierno, pues simplemente no hay nadie que esté pensando en su bolsillo y en las necesidades que van a pasar él y su familia y en el posible cambio de vida que tienen que darle, que ya no puede ir de vacaciones o que quizás el niño no puede estudiar en un colegio privado, todas esas cosas que impactan a una familia de clase media. Sí, no, bueno, digamos, estamos de acuerdo. Precisamente, pues, este es como uno de esos, además, este impuesto, estrictamente hablando, también impacta a clases más pobres, ¿no? Sí. O sea, sectores pobres de la población, sin duda alguna en el corto plazo, ¿no? Entonces, por eso, ahora, debo decir que el debate, para que quede claridad, no ha venido tanto de los productores de bebidas gaseosas, como, digamos, el debate de que le estamos poniendo impuestos al salchichón, al chorizo, digamos, bueno, la gaseosa que compran con digamos, con alguna Digamos, el comida. lobby viene de Fenalco, de los tenderos y todo, pero al final del día, usted conoce a sus primos, usted sabe de dónde vienen esos tenderos y de dónde viene todo eso representa, es la voz de la gente más poderosa del país. Bueno, no sé, curiosamente, Fenalco no ha salido abiertamente a criticar este impuesto. Tampoco, digamos, realmente ha venido mucho más de una opinión difusa y tal vez los amigos de aquí, Daniel Samper Pizano, deberían de pronto salir públicamente digamos, a defender, porque no he visto quién defiende este impuesto. Invítelos, ministro, invítelos, así como va a la reunión de la ANDI, haga una reunión con los consumidores y con los padres de familia que tienen representación. Pero una cosa importante subrayar, es verdad que los que toman bebidas azucaradas, sobre todo ese pueblo colombiano, es el que le han vendido la idea de que eso es bueno, pero es que esas bebidas azucaradas sí pueden tener una bebida distinta por la cual no van a pagar impuestos, no así la gasolina el que la consume la paga, pero las bebidas azucaradas se pueden reemplazar por bebidas no azucaradas. Hay que estimular que no tengan impuestos estas bebidas y que los tengan los otros, porque sí hay reemplazo, no es que se van a morir de sed los pobres colombianos, no se mueren de sed, se van a morir de gordura, de obesidad y de enfermedades. Sí, no, es correcto. Digamos, un tema del cual hemos hablado con la ministra de Salud es que en el caso de los alimentos, ciertamente hagamos una norma sobre alimentos con contenido de azúcar, ¿no? Y de pronto no meternos con los otros por ahora, ¿no? Pero debo decir, esta norma está aprobada por varios países, o sea, no estamos aquí inventando algo que sea absolutamente novedoso. Digamos, México tiene esta norma y México tiene un país de baja tasa de tributación, dicho sea de paso, ¿no? Incluso inferior a la nuestra. O sea que, ahí seguiremos viendo cómo sacamos adelante alguna de estas normas. Entonces, por favor, dile a tus amigos que se dediquen a defender abiertamente esta norma para decirle que no es una locura del gobierno, sino que hay temas que la peleen, de acuerdo. De acuerdo. Ministro, ¿qué piensa usted de las críticas que se han hecho sobre un poco las manifestaciones de los ministros de Petro, incluso antes de ser posesionados y nombrados, de que se estaban como pisando la cola, de que están hablando mucho en medios de comunicación, de que parece que no están a veces alineados, de que usted ha salido a desautorizar a algunos o varios de ellos, incluso Petro también? ¿Usted cree que eso es justo? ¿Esa crítica es justa? ¿Es parte del arranque del gobierno? ¿A qué lo atribuye? No, en realidad fue un tema inicial, debo decir, incluso anterior al gobierno. Digamos, la principal fue en la reunión que tuvimos con los parlamentarios del Pacto Histórico, que hablamos todos los ministros ya designados entonces, y ahí hubo unas propuestas que, digamos, que no considerábamos totalmente apropiadas, ¿no? Yo salí a decir que estaba en desacuerdo y algunas de esas normas, por ejemplo, el impuesto a los celulares, ¿no?
ese impuesto no lo incluimos, ¿no? Pero de estos de salud pública sí los incluimos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya creo que habiendo comenzado el gobierno, espero que estemos mucho más articulados en los mensajes que demos en este campo, como en muchos otros. Por ejemplo, el tema de gas, que es un tema que también es obviamente muy importante para Colombia, ¿no? Daniel Samper Ospina. Pues ministro, imagínese que yo hace un par de años tengo un modesto negocio que es una escuela digital, una escuela para youtubers y tiktokers para que aprendan a grabar con B larga, o sea, no es para que usted se meta, que usted, No se emocione. Estaba haciendo cálculos por encima y de cada 100 pesos que uno consiga de utilidad, al final terminarán entrando al bolsillo poco menos de 30, después de todo lo que uno tiene que pagar de impuestos como empresario, como persona, al patrimonio, etcétera, etcétera. Lo cual es bastante alto, pero mi pregunta va a esto: ¿qué tiene entonces esta reforma para estimular a que uno como empresario pues termine contratando a más gente? Porque mal que bien en esa empresita y contratamos a unas 15 personas y ahí vamos, pues. Entonces, ¿cómo hacer que uno no se desestimule de semejante esfuerzo que es hacer una empresa? Sí. Bueno, tenía que haberte invitado entonces a la reunión de la ANDI. Porque ese sí fue un tema que resaltaron en la ANDI, incluso el propio presidente de la ANDI, digamos, de ese tema creo que vamos a buscar una alternativa, ¿ok? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que estamos tratando? O sea, como el objetivo nuestro es realmente, digamos, que paguen más impuestos los sectores de más altos ingresos, como digo, no los de 10 millones mensuales, los de más de 50 millones mensuales, para ponerlo de alguna manera. Y cuando uno ve los estudios que ha hecho la OCDE sobre Colombia, muestra que en esos niveles muy altos tiende a bajar la tributación que pagan. O sea, digamos, que pagan menos que un asalariado alto en términos de impuestos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el tema? Y cuando uno ve cuáles son las fuentes de ingreso de esos sectores, son ingresos de capital y ganancias ocasionales. Porque, digamos, las ganancias ocasionales se dan a nivel de empresa, pero se trasladan de alguna manera también digamos, a las personas, ¿no? Entonces, vamos a ver sobre todo el caso de dividendos, que es el tema más particular, si encontramos una fórmula de una propuesta de simplificación tributaria radical que hay en la reforma. Otra parte es que sumamos todos los ingresos, todos, absolutamente todos, incluso los que no han pagado impuestos, ¿no? Como las pensiones. Entonces ahora es un solo ingreso, para ponerlo de alguna manera. Pero sí, por ese mismo motivo, pues el tema de dividendos es muy afectado en relación con las normas vigentes, ¿no? Entonces vamos a encontrar una fórmula para que, digamos, para que no sea el 70%, como dice Daniel Samper Ospina, siguiendo las indicaciones de la ANDI, ¿no?